Olam 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Estamos aquí en vivo desde Honduras, San Pedro Sula, a través de Olam 7 Honduras. Estamos llegando realmente a ustedes. Ustedes pues realmente son un tesoro especial para Dios y para nosotros es un gozo poder compartir el mensaje a través de este medio a sus vidas. Queremos hoy nuevamente pues dar por concluido la serie que hemos iniciado acerca del gran conflicto, el plan de redención. Hemos dado cuenta de que hoy día algunas verdades que han sido pisoteadas están siendo restauradas. Dios ha conducido a su pueblo a través de toda la historia y a través del santuario nosotros nos damos cuenta acerca del pasado, del presente y del futuro, como lo hemos podido mirar. Quizás vamos a presentar otros temas con respecto al santuario aún, pero ya quizás los presentaremos como otro tema. Pero queridos, realmente nuestro Padre Celestial lo que más desea de nosotros es que comprendamos cada día la verdad. Su palabra nos dice en el Evangelio de San Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay cosa más hermosa en la vida que usted esté 100% seguro de que lo que usted cree no son palabras humanas, sino palabra de Dios. Así es que está en su responsabilidad escudriñar la palabra de Dios por usted mismo, pedirle a Dios sabiduría, inteligencia y sobre todo humildad para poder aceptar aquellas cosas que quizás yo no las tenía claras y ahora las entiendo. Pues debemos tener esa humildad para aceptar que quizás he estado en un error. Así es que, amigos, no hemos presentado palabras de hombre, sino la palabra de Dios. Hoy vamos a presentar nuevamente un estudio acerca de cómo la iglesia prácticamente adventista tuvo un chasco y nosotros nos damos cuenta, estaba profetizado en la Biblia acerca del chasco. Ahora, queridos, vamos a ver a través de la palabra de Dios que debemos sentirnos gozosos. El hecho de que si hubo un chasco pero estaba profetizado significa que es un movimiento profético, es decir, Dios ya tenía en su mente la existencia de esta iglesia. Ahora, queridos, una cosa es importante: la iglesia no te salva, el rótulo no salva a nadie. En realidad, lo más importante es lo que dice la palabra de Dios y poner en práctica lo que dice las Sagradas Escrituras. Y como hemos hablado acerca de esas verdades que se han pisoteado, como la santa ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos, el santuario, el mensaje de los 3 ángeles, verdades que han sido pisoteadas, hoy en día Dios está mandándonos a nosotros como un pueblo para predicar y dar al mundo el último mensaje de amonestación. Y el último mensaje de amonestación, la palabra de Dios dice que el primer ángel llama a toda la humanidad: teman a Dios, denle a Él la gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es lo que dice Apocalipsis 14:7. Así que vamos a iniciar con una oración, luego tendremos un canto y luego el estudio de la palabra de Dios. Querido Padre, usted sabe que lo que hemos impartido durante toda esta serie de temas, Señor, es palabra de Jehová, y queremos que usted inquiete a cada una de las personas que nos han de ver a través de las redes sociales, a través de este medio,
Y sea el Espíritu Santo, Señor, quien pueda convencer y llevar a todas las personas al conocimiento de la verdad. Padre eterno, en tus brazos de amor ponemos nuestra vida y gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Vamos a cantar un canto hermoso y este canto trae una letra muy poderosa, así que escuchémoslo, juntos cantémoslo. Toda la historia, Dios siempre ha guiado a su iglesia y realmente es interesante como a través de ese canto Dios dice, firme hacia adelante huestes de la fe. Querido amigo, querido hermano, en realidad Dios en toda la historia ha guiado a su iglesia, la seguirá guiando hasta el tiempo final. Ahora, vamos a estudiar la palabra de Dios, el tema pendiente. Y queridos, nosotros entonces nos preguntamos por qué la iglesia adventista del séptimo día tuvo un chasco, por qué la iglesia en realidad tuvo esa desilusión en realidad. Nosotros nos damos cuenta por la palabra de Dios, queridos amigos. Ustedes recordarán, como hemos estudiado,
durante el año 538, cuando el papado tomó prácticamente, vino a perseguir a la iglesia hasta el año 1798, en todo ese periodo de tiempo se mataron aproximadamente 58 millones de cristianos. Ahora, del año 1798 hasta el año 1844 es un periodo de tiempo donde prácticamente las verdades que habían sido cerradas prácticamente según el libro de Daniel, podemos leerlo en el libro de Daniel, en el capítulo 12, Daniel capítulo 12 y el versículo 4, y luego Daniel capítulo 12, versículo 8 y 9. La palabra de Dios nos describe lo siguiente, veamos lo que dice. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios le pide a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cuando Dios le pide eso a Daniel, hay cosas que todavía quedó prácticamente sin entenderlas, pero Dios le dice, mira Daniel, no te preocupes por entenderla, cierra las palabras y sella la profecía de este libro porque es para el tiempo del fin. Lo que significa es que el cumplimiento no se iba a cumplir exactamente en ese momento, sino hasta el tiempo del fin. Ahora, veamos lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 8 y versículo 9. Dice así lo siguiente, veamos qué dice. Dice así, 12:8. Yo oí, mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora miremos lo que dice el versículo 10. En el versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que a la vez la Biblia aquí nos describe de que cuando estas profecías prácticamente fuera abierto el libro de Daniel, recuerden que durante la persecución de la iglesia producido por el catolicismo, el papado, querido, durante todo este periodo de tiempo no había, las personas no podían tener acceso a una Biblia, no podían tener acceso a la palabra de Dios. Entonces, por eso es que las verdades de Dios fueron echadas por tierra. Entonces, en este momento, la Biblia dice que cuando en el año 1798 el papado tuvo la herida de muerte y fue llevado cautivo por un hombre que se llamaba Napoleón Bonaparte y este hombre que se llamaba el general Berthier fue llevado cautivo a Francia y se le quitó la vida en el año 1798. Y es interesante notar en la palabra de Dios que de ahí en adelante cesa la persecución, entonces hay oportunidad para retomar nuevamente la palabra de Dios. Entonces las personas comenzaron a tener acceso a una Biblia y comenzaron a escudriñar la palabra de Dios y principalmente comenzaron a estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Entonces, ese libro ahora era específicamente que tenía que iniciar, porque en el año 1798 comienza prácticamente el tiempo del fin, porque desde ese momento se comienzan a descubrir las grandes verdades de la palabra de Dios. Ahora, dentro de ellos que comenzaron a descubrir las grandes verdades, hubieron muchas personas que estudiaron las Sagradas Escrituras y llegaron a la conclusión que muy pronto Jesús venía a esta tierra. Por ejemplo, había uno que se llamaba, un hombre que se llamaba Manuel, otro que se llamaba también Guillermo Miller, y así hubieron otros personajes de diferentes países que comenzaron a estudiar las Escrituras, pero realmente Guillermo Miller fue uno
de los que comenzó a estudiar también la Escritura y en especial el libro de Daniel. Y se detuvieron específicamente en Daniel 8:14, donde dice 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Nosotros entonces nos damos cuenta en qué momento ocurrió eso, que fue en el año 1844, tomando el inicio desde el año 457 a.C., cuando el rey Artajerjes dio la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Entonces vemos ahí, desde ese inicio, proféticamente llegó hasta el año 1844. Ahora, miren lo siguiente. Guillermo Miller, ¿dónde estuvo la equivocación de Guillermo Miller? Queridos, el error no estuvo en realidad en la profecía, sino en el evento. Guillermo Miller pensó y dijo lo siguiente: el santuario será purificado. Cuando ellos leyeron y estudió Guillermo Miller que el santuario iba a ser purificado, él pensó y dijo lo siguiente: si es el santuario que debe ser purificado, él humanamente pensó y dijo, bueno, no puede ser el cielo, porque en el cielo no hay pecado. Por lo tanto, entonces, si el santuario debe ser purificado, significa que Jesús viene a la tierra, y él dijo, y si él viene a la tierra, pues él va a purificar con fuego a la tierra. Entonces va a destruir a los impíos. Entonces es la segunda venida de Cristo. Cuando él leyó lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, podemos leerlo, Daniel 7, 9, y miremos lo que dice la palabra de Dios, lo siguiente. Esto es para comprobar en qué consistió el chasco. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10 dice lo siguiente. Versículo 10 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Ahora dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando Guillermo Miller estudió esto, queridos amigos y hermanos, entonces él dijo, viene a ejecutar juicio. Ahora, cuando leemos Daniel capítulo 7, versículo 13, nos llama la atención porque el texto dice lo siguiente. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Si nos detenemos hasta ahí en el texto, prácticamente Guillermo Miller entendió que Jesús venía a esta tierra. Era la segunda venida de Cristo a esta tierra. Pero cuando continuamos el texto dice que vino hasta el anciano de días. Entonces, ahí comprueba que no era la segunda venida de Cristo, sino que Cristo venía hasta el anciano de días. Ahora dice, y se le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, dice el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces vemos acá que en realidad los textos bíblicos no es el problema. El problema era que Guillermo Miller pensó y dijo, es la segunda venida de Cristo, porque el santuario que tiene que ser purificado, pensó él, pues no puede ser el cielo, porque en el cielo no hay pecado, así es que es la tierra. Entonces él comenzó a proclamar que Jesús venía el 22 de octubre de 1844, era su segunda venida a esta tierra. Ahora, hay algo entonces que a nosotros nos llama la atención. Sabemos que Jesús bíblicamente no vino. Ahora, fue el chasco que la iglesia adventista tuvo. Ahora, mis hermanos y amigos, en la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que ese chasco, según la Biblia, ya estaba profetizado. Ahora, miremos lo que dice el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte,
envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Versículo 2 dice, versículo 2 menciona y dice lo siguiente: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando nosotros vemos este texto, tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué es el librito que tenía este ángel? Bueno, el librito que tenía era especialmente el libro de Daniel. Recuerden que la profecía había quedado cerrada y había quedado sellada porque era para el tiempo del fin. Entonces dice la Biblia que tenía un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando la Biblia dice que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, significa que este mensaje de este librito iba a cruzar los océanos y este mensaje iba a llegar en todo el mundo, iba a ser proclamada la segunda venida de Cristo. Ahora bien, este mensaje de este libro iba a llegar a todo el mundo. Ahora, es interesante en el versículo 3 cuando dice lo siguiente: y clamó a gran voz como ruge un león, dice, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Versículo 4, dice el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Versículo 5 dice, versículo 5, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Y dice el siguiente versículo, que es el 6, y juró, dice, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Qué significa cuando dice el tiempo no será más? Significa que cuando concluyera esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, de allí en adelante ya no iban a haber más periodos proféticos. Por eso dice que el tiempo no será más. Es decir, iba a concluir esa profecía de tiempo y de 1844 en adelante no iba a haber más profecía de tiempo. Entonces, vemos el versículo 7 y dice lo siguiente. Versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora me llama la atención lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9 dice, y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Dice ahí, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. En otra versión está de manera más clara, porque aquí dice, pero en tu boca será dulce como la miel, y te amargará en el vientre. Así está en otra versión, que es de la mejor manera, más clara para entenderlo. Ahora, a mí me llama la atención porque Juan va y agarra el librito, come el librito. Ahora, ¿qué significa comer, queridos amigos y hermanos, ese librito? Bueno, antes de 1844, estos reformadores que se levantaron estudiando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, para ellos fue un gran gozo, porque hubo un gran despertar, estudiar las Sagradas Escrituras. Tenían el privilegio ahora de tener las Escrituras y comenzaron a estudiar la palabra de Dios. Fue un gozo para ellos. Sobre todo, fue un gozo darse cuenta que venía Jesús en 1844. Jesús venía a esta tierra. Y ese mensaje cundió y llegó prácticamente por el mensaje de Guillermo Miller, se llegaron a unir
un poquito más de 50,000 personas. Ahora es interesante notar que estas personas que esperaban la segunda venida de Cristo comenzaron a proclamar que Jesús venía pronto. Así es que devoraban el libro de Daniel y se daban cuenta, viene una purificación. Y esa purificación es que Dios va a purificar la tierra con fuego. Ahora, mis amigos, ¿qué pasó? Entonces, la Biblia nos menciona y dice que finalmente ellos comen el librito es dulce porque ellos esperan con ansia la segunda venida de Cristo, pero resulta que llega el tiempo en que ellos esperaban la venida de Cristo y Cristo no vino. Ahora nosotros sabemos muy bien que como Cristo no vino, entonces lo que fue dulce ahora se convierte en algo amargo. Por eso dice, amargó en su vientre. La Biblia dice en el versículo 10 de Apocalipsis 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Noten bien. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Por qué, mis hermanos? Cuando se llegó el 22 de octubre, ese día, los que en ese momento esperaban la segunda venida de Cristo, esperaron toda la noche. Ellos estaban contentos, felices, estaban velando, habían vendido sus propiedades, hicieron muchas cosas. Vendieron sus casas, vendieron sus terrenos, esperando que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Se llevaron la disolución de que Jesús realmente no vino en 1844. Así es que, querido amigo, lo que era dulce ahora se convirtió en amargo. Ese día fue un día de lloro para ellos. Lloraron profundamente según la historia. Y saben una cosa, realmente para aquellos que no estaban 100% listos esperando incluso la venida de Cristo, cada quien de todas esas 50,000 personas, cada quien agarró su rumbo. Unos hicieron otras iglesias y saben una cosa, de esos 50,000 personas solo quedaron aproximadamente 50 personas. Y nosotros nos damos cuenta de que esas 50 personas comenzaron nuevamente a estudiar en qué habían fallado, cuál era el problema. Entonces, cuando ellos comenzaron a estudiar, ellos se fueron y estudiaron nuevamente el libro de Daniel, capítulo 7, estudiaron Daniel 8 nuevamente, estudiaron Apocalipsis 10 y comenzaron a darse cuenta a la luz de la palabra de Dios que el chasco que ellos habían pasado ya estaba profetizado. Ahora, me llama la atención también que ellos fueron y estudiaron el santuario que Dios había mandado a Moisés. Hazme un santuario conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, así tienes que hacerlo. Dice la Biblia, y la Biblia nos menciona entonces que ese santuario les ayudó a ellos para que su mente fuera iluminada. Ahora, ¿cómo se iluminó su mente? Bueno, se dieron cuenta que el sumo sacerdote que tomaba la sangre en el altar del sacrificio, cuando él tomaba esa sangre, él entraba al lugar santo y rociaba el segundo velo. Y esa sangre contaminaba el santuario. En otras palabras, se dieron cuenta que el santuario que había de ser purificado era el cielo. Ahora, ¿por qué el cielo? Porque Jesús llevó nuestros pecados al cielo. Vean lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora dice, quien él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Ahora noten una cosa. La Biblia dice que en el libro de Hebreos dice que Jesús se presentó
no con sangre de machos cabríos, ni de carneros, ni de ovejas, sino con su propia sangre, es decir, con la sangre de Cristo, con su propia sangre, Él se presentó en el cielo. Ahora, Él lleva nuestro pecado, por lo tanto es necesario que el santuario celestial que es contaminado sea purificado. Ellos entendieron ahora que el santuario celestial necesitaba ser purificado. Ahora, ¿cuándo terminará esa purificación? Según la Biblia, dice que Jesús ahora está haciendo expiación por los pecados en el lugar santísimo en el cielo. Ahora, cuando Jesús regrese, bíblicamente la Biblia nos menciona y dice que toda esa culpa de esos pecados por los cuales Él murió, los pecados de los santos que han cometido, ahora serán revocados o serán echados sobre Satanás, sobre el enemigo. Por lo tanto, querido, eso es lo que representa lo que menciona el libro de Levíticos capítulo 16, cuando se echaba suerte acerca de los dos machos cabríos, uno para Jehová, el otro para Azazel. Uno se ocupaba para expiación, limpiar, purificar el santuario, y el otro dice que el sumo sacerdote salía e imponía las manos sobre el macho cabrío y lo mandaba al desierto, asegurado por una persona que no regresara y que ese macho cabrío moría en el desierto. Por lo tanto, es allí el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora bien, ahí nos damos cuenta nosotros entonces el chasco de la iglesia. Ahora nos preguntamos, nos hacemos una pregunta. ¿La iglesia adventista fue la única en tener ese chasco? Queridos, la palabra de Dios nos menciona y dice que no fue la única. También Juan el Bautista tuvo un chasco. ¿Cómo nosotros comprobamos que Juan el Bautista tuvo un chasco? Mira bien, en la palabra de Dios nosotros encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, las Sagradas Escrituras dice lo siguiente. San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente. En ese texto dice que cuando Juan, miren bien, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, dice, quien quita el pecado del mundo. Ahora, si ustedes notan, Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, lo señaló como el Cordero. Ahora, si ustedes leen el versículo 27, dos textos antes, notamos qué es lo que la Biblia nos dice acerca de cuál era el mensaje de Juan. Juan predicaba acerca de Cristo y dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Versículo 28 dice, estas cosas sucedieron en Betábara, dice, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, el siguiente día después de eso fue cuando Juan miró a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Jesús fue bautizado. Ahora, la Biblia dice que a Juan se le había sido revelado que cuando él bautizara al Mesías que había de venir, se le reveló a Juan que iba a ver que el Espíritu Santo descendía sobre él. ¿Y dónde nosotros lo vemos? En el versículo 31 dice la Biblia. Vamos a ver qué dice, versículo 31. Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando, dice, con agua. Ahora, dice la Biblia en el versículo 32 lo siguiente. Dice el 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo,
sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, dice la Biblia, yo le vi, en el versículo 34 dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Noten eso, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, Juan entonces tenía en claro que Cristo era el Hijo de Dios. La Biblia dice que Juan vino para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. Ahora, ¿qué pasó, amigos? ¿Por qué Juan tiene un chasco? Imagínense que Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar los cordones, dice la correa de sus sandalias. Ahora, Juan presenta a Jesús como el Mesías que ha de venir como el Hijo de Dios, según lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Juan el Bautista fue encarcelado. Y una vez que está en la cárcel, Juan el Bautista, dice la Biblia en el libro de Lucas, vamos a leer el libro de Lucas capítulo 7. Lucas en el capítulo 7, la palabra de Dios nos menciona y nos dice lo siguiente en el versículo, vamos a ver Lucas capítulo 7, en el versículo 18. Veamos qué dice las Sagradas Escrituras en esa cita. Dice así, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y mire lo que pasó. A dos de sus discípulos y dice en el siguiente versículo, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Qué impresionante. Juan el Bautista tuvo un chasco. Miren bien, primero lo presenta como el Mesías, lo presenta como el Cordero de Dios, lo presenta como el Hijo de Dios. Y Juan dice, los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué dice en el versículo 20? Cuando esos hombres, dice así, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Versículo 21 dice, en esa misma hora sanó a muchos, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Versículo 23 dice lo siguiente. Y bienaventurado es aquel que no, dice que no halle tropiezo en mí. Ahora, noten qué interesante. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí, dice en otra versión. Ahora, qué interesante esto. Juan el Bautista, cuando mandó Jesús a decir estas palabras, entonces entendió que él era el Mesías que había de venir. Amigo querido que me estás viendo, espero que tú puedas entender esto, porque es en realidad la palabra de Dios que así lo menciona. Ahora, ¿quién más tuvo un chasco? Bíblicamente, los discípulos también tuvieron un chasco. La Biblia nos menciona una buena cantidad de textos bíblicos, pero vamos a analizar nada más algunos textos bíblicos, no todos, para que ustedes vean cómo los discípulos también tuvieron un chasco. La Biblia nos menciona y dice que los discípulos esperaban, según cuando usted lee el libro de Mateo capítulo 17, en el momento cuando Jesús estaba en el monte, dice que se transfiguró su rostro, vino Moisés y vino Elías. Pedro dijo, Señor, qué lindo es estar en este lugar, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, otra para Elías
y otra para Moisés. Ahora, el propósito de ellos creían que Jesús iba a reinar políticamente en Israel. La Biblia nos menciona y dice que cuando el pueblo de Dios se dio cuenta que estaba por iniciar la Pascua, y eso lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 12. Podemos leerlo, veamos qué dice San Juan 12, 12. ¿Qué dice? El siguiente día dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice el 13, versículo 13, dice lo siguiente, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Queridos, cuando los discípulos dijeron esto, la multitud dijo esto, veamos qué dice el versículo 14 también, que es interesante. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, que dice el 15. Dice el 15 lo siguiente, no temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Queridos amigos, aquí nos damos cuenta que el pueblo de Israel y los discípulos en especial tiraron ramas de palmera dándole la bienvenida al rey. Dice, gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, la Biblia dice que Jesús les dijo en muchas ocasiones a los discípulos que Él había de ser entregado. Y lo menciona en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver que la Biblia nos dice en el libro de Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 26 y el versículo 31. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Noten, es el 31. Mateo 26, 31. Dice Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Nosotros vemos cuando Jesús estuvo también en el Getsemaní, también les dijo, orad para que no entréis en tentación. Jesús les había advertido a los discípulos qué iba a pasar con él. Jesús les había dicho que él iba a morir, pero que al tercer día él iba a resucitar. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué pasaba con los discípulos? Quizás no pusieron atención. ¿Qué pasó con ellos en realidad? Es más, los discípulos predicaron un mensaje y el mensaje que los discípulos predicaban era arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está cerca. Ellos creían firmemente que cuando se hablaba del reino de los cielos era que Jesús se iba a sentar como rey en Israel y los iba a liberar de la opresión que ellos tenían de Roma. Entonces, Él iba a ser el rey de Israel y obviamente, sí, Jesús fue el rey de Israel. No obstante, no de la manera en como los discípulos pensaron que eso se iba a cumplir. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento en que Jesús fue arrestado. Todos ellos se escandalizaron, según la Biblia, Jesús se los había pronunciado, ya se los había predicho. Y dice la Biblia que todos se escandalizaron, cada uno, dice, como oveja prácticamente sin pastor. Ahora, un detalle es interesante, y es que una vez que Jesús pues, es apresado, luego es crucificado, luego es sepultado, ¿cómo quedan los discípulos? Querido, ¿dónde están las ilusiones que ellos tenían de ser parte de ese reino? ¿Dónde quedó ahora los pensamientos que ellos tenían? Sus planes quedaron frustrados, quedaron chasqueados completamente. Se dieron cuenta ahora ellos que definitivamente
qué había pasado en realidad. Y miren lo siguiente. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 21, la Biblia nos habla de dos hombres que después de la resurrección, en el primer día de la semana, estos hombres en domingo iban a un lugar que se llamaba Emaús. Y la Biblia dice que estos hombres que iban a Emaús iban conversando acerca de la crucifixión de Cristo. Y Jesús les acompañó. No lo reconocían y dice la Biblia entonces que le preguntaba Jesús a ellos, ¿de qué hablan ustedes? Y miren lo que dice en Lucas 24, versículo 20 en adelante. Dice así, podemos leerlo desde el 19. Dice así, entonces él preguntó, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo fueses a lo de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Dice el siguiente, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Versículo 21. Noten, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Así es que hermanos y amigos, también ellos llevaron un chasco. Dice la Biblia que luego Jesús en Lucas 24, versículo 44, veamos qué hizo Jesús. Dice la Biblia que Jesús quitó prácticamente la venda de los ojos de ellos y dice, después les dijo, estas son las palabras que os hablé, noten bien, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ahora dice el versículo siguiente, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aún después de la resurrección, en el libro de los Hechos, la Biblia dice, en el libro de Hechos capítulo 1, la Biblia nos menciona en el versículo 7, aún después de la resurrección, los discípulos seguían esperando que Jesús todavía era quien iba a tomar posesión de Israel. Ahora miren lo que dice en Hechos 1.7. Dice Hechos 1.7, Él contestó, podemos leerlo desde el 6, dice el versículo 6 lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora noten lo que dice Jesús en el versículo 7. Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora bien, hermanos, amigos, aclarando esto, los discípulos, Juan el Bautista tuvo un chasco, los discípulos también, la iglesia adventista también, pero veamos qué dice Apocalipsis en el Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. ¿Qué pasó después del chasco? Después de que se comió el librito y amargó en el estómago. Vean qué pasó. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, la Biblia dice lo siguiente. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, después del chasco, que termina en el versículo 10, ustedes ven el 10, dice, entonces tomé el librito de mano del ángel, lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido amargó en mi vientre. Ahora, después del chasco, que es amarga en su vientre, entonces el 11 dice, y él me dijo, es necesario que otra vez profetices, dice el 11, es necesario que otra vez profetices a muchas, dice otra vez, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De 1844 para acá, nosotros nos damos cuenta que dio inicio el mensaje del juicio. Por eso Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios lo siguiente. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Este ángel representa mensajeros de Dios que van a llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Ahora dice,
que tenía el evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Porque estas verdades, que aunque fueron pisoteadas, han sido restauradas. Es un evangelio eterno porque existe desde el principio y llegará hasta el final. Ahora dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el mensaje que este ángel da? Dice el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este mensaje, el mensaje del primer ángel, queridos amigos, hoy principalmente se está cumpliendo el mensaje, se está dando el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje también del tercer ángel. Así es que Cristo nos está llamando a proclamar estas verdades que han sido pisoteadas. El Señor nos llama para presentar este último mensaje al mundo de llamado al arrepentimiento. Querido amigo, esto es lo que nos presenta la palabra de Dios y debemos creer 100% en lo que la Biblia nos dice. Que Dios les bendiga en gran manera y vamos a escuchar el canto para finalizar. Bendiciones. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno, lleno de pavor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús los ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y